Muy bien. Este intento de podcast es con la finalidad de poder expresar lo que yo logré conseguir, experimentar, aprender sobre la docuserie Cómo cazar un monstruo. La serie creada o dirigida o hecha por el director, cineasta y por el youtuber Carles Tamayo por solicitud de Luis Gross. Muy bien, para poder empezar a hablar sobre esta serie se tienen que hablar bastantes aspectos generales acerca de varios temas. Primero que nada, la serie fue hecha con un propósito inicial de indagar y tratar de demostrar la inocencia de el mencionado Gross. Sin embargo, Carles llega a reunir suficiente evidencia para poder demostrar la culpabilidad de Gross de una forma que representa en muchísimos aspectos lo que podría venir siendo una investigación cualitativa. ¿Ok? No quiero yo centrarme absolutamente en la docuserie ni totalmente en el método cualitativo. Quiero expresar lo que yo logré interpretar. Para empezar, tenemos que entender que este joven cineasta conoció a Gross durante su infancia. Él le dio la oportunidad de poder presentar bastantes de sus films, videos, o sea, lo que él hacía, le daba la oportunidad de él presentarlo en su sala de cine, porque Gross era dueño, propietario de un cine, valga la redundancia. Gross le fue el que lo impulsó a seguir la carrera de cineasta. Entonces, aquí es donde yo entro en un debate. Tal vez pues, haya sido muy tocado, pero cuando alguien que significa mucho para alguien es acusado de algo tan grave, es difícil poder ser total y absolutamente objetivo. Es complicado poder venir y expresarse de una forma neutral, de una forma seria, porque es alguien que no solo lo conoció, es alguien que lo apoyó desde un inicio y es alguien que sin lugar a dudas representaba, hasta el momento en el que descubrió la verdad, alguien digno de admiración, porque queda muy en claro que Tamayo jamás sufrió ningún tipo de acoso, de abuso de parte de Gross. Es decir, Gross jamás hizo con él lo que hizo con el resto. Entonces, en ese aspecto, un investigador totalmente serio, un investigador centrado absolutamente en datos duros, habría sido absolutamente objetivo. Eso es innegable porque él solo se iba a centrar en los datos, en estadísticas, en porcentajes, conteos, pero Tamayo no. Tamayo de alguna forma se veía influenciado por su subjetividad. O sea, él no llegó buscando hacerle daño. Él genuinamente estaba intentando encontrar alguna forma de demostrar que eso era mentira. Entonces aquí es donde entra el primer aspecto. Y es que él, a pesar de no ser subjetivo, hizo una inmersión, como se le llama, en todo el fenómeno, en todo el caso, y haciendo uso tanto de los datos recopilados como de entrevistas que iba realizando, como de pistas que iba recolectando, tanto con su propio criterio, fue formando toda una, no solo una hipótesis, fue formando toda una teoría, un concepto muy amplio de lo que realmente pasó.
Entonces, aquí es donde entra otro aspecto muy, muy bonito, pero al mismo tiempo bastante complicado de saber manejar y controlar, que es los cambios que suceden al momento de empezar a investigar un fenómeno, porque no fue totalmente lineal, o sea, no siguió un punto y se quedó en esa línea, sino que él cambió a la mitad, por decirlo de alguna forma, tal vez fue más para acá, tal vez fue para allá, pero eh, no, no, cuando se dio cuenta que no podía seguir de la misma forma solamente recolectando información, sino que ya tenía que empezar a concientizar, a realizar que su investigación tuviera un propósito, él lo pudo hacer, es decir, él no se vio limitado por algo muy lineal, o sea, él dijo, ya no puedo seguirlo de esta forma, lo voy a empezar a seguir de esta forma. Entonces aquí es donde se demuestra que los cambios, cuando se puede y cuando el fenómeno lo permite, se permiten hacer todos los cambios que él realizó para dejar de ser solo un estudio que estudiaba el fenómeno, a ser un estudio que buscaba acciones, o sea, que buscaba una respuesta. Otro aspecto demasiado importante a hacer es la cómo él recopiló los datos. Él, como mencioné antes, hizo entrevistas, o sea, él iba con las víctimas y las entrevistaba. Él se esmeró en comprender absolutamente todos los detalles que aquejaban a las víctimas, que ya no eran niños. Este tipo de recolección de datos, las entrevistas que el joven realizó, demuestra también un interés por comprender qué fue lo que sucedió. O sea, él no solamente se limitó a aceptar que le escribieran, por ejemplo, que le respondieran unas preguntas así por mensaje o por correo o en persona, pero en un papel. Él no se limitó solo a eso, porque eso hubiera sido muy sencillo. Y no es que sea malo, pero es que dado el fenómeno, no se podía dar el lujo de simplemente aceptar palabras. Él tenía y él deseaba comprender absolutamente todo y de esa forma poder comprender, sentirse totalmente familiarizado con las experiencias de las víctimas. Entonces las entrevistas que realizó fueron con el único interés de entender sus experiencias, con el único fin de poder armar todo un caso. También hay que dar bastante importancia a su forma en la que él observó. O sea, él tardó bastante tiempo, fueron 7 meses los que duró este rodaje. Él lo siguió, él estuvo a su lado, o sea, él pasaba bastante tiempo con él, documentándolo, viendo cómo iba su día a día, cómo eran sus interacciones con la sociedad, el cómo captó sus comportamientos y sus actitudes. Era imposible que él solo lo viera, por ejemplo, que lo citara una vez a la semana, una vez cada 15 días para preguntarle y hacer como una especie de lista de cortejo de hizo esto, hizo lo que, hizo lo otro. No, él se sumergió, o sea, él fue un observador demasiado activo, o sea, él permaneció pegado a Gross todo el tiempo que le fue posible para poder comprender y entender. Esto demuestra bastantes cosas. Primero que nada, el cómo un monstruo puede ser alguien que no podríamos considerarlo un monstruo, porque es un señor, ya estaba viejo, era totalmente incomprensible, irracional, por decirlo de alguna forma, verlo a él como el monstruo. Entonces, esta investigación demostró que a pesar de su apariencia débil, lo que tenía adentro era simplemente algo que no debería ser natural, sano. Él demostraba actitudes, comportamientos, comentarios muy, muy
alejado de lo que él pretendía demostrar. Es decir, él llamó a Gross, perdón, Gross llamó a Tamayo para que demostrara su inocencia. Él, por algún comentario, por yo qué sé, la verdad, ese aspecto mental de él es bastante difícil de comprender, sobre todo el hecho de que lo haya llamado para intentar defenderlo. Alguien que sabe que es culpable, alguien que en el fondo de su corazón, su mente, su alma, lo que quieran, sabe que lo que cometió, sí lo cometió, se me hace irracional que le haya pedido ayuda a alguien que sabe que es un buen investigador, alguien que iba a recopilar datos, alguien que iba a notar todos los pequeños detalles. Entonces, en ese aspecto me parece que Gross estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero aún así lo ignoró, no le importó, quién sabe. Pero demostró que caras vemos, corazones, mentes no sabemos, porque demostró que Gross estaba enfermo. Y otra cosa que también pudo sacar a la luz es que el sistema en el que España se movía, o se mueve, o se moverá, no fue del todo justo, fue absolutamente permisivo con la sentencia que se le dictó, porque Gross todavía estaba en libertad, o sea, fueron meses en los que Tamayo pudo convivir con él, aun cuando los tribunales, aun cuando los jueces ya habían dictado la sentencia. Entonces aquí es donde se demuestra algunas fallas que tiene el sistema judicial. Y eso no es algo que simplemente ocurra en España, o sea, en países como el nuestro, Guatemala, ese tipo de actitudes no son del todo condenadas porque, ya sea porque paguen el dinero que se están solicitando o porque simplemente son personas influyentes. Por ejemplo, y este es un paréntesis muy grande, pero tiene mucho que ver con este caso, y es que hace tiempo, hace algunos años tal vez, una jueza de una localidad por Huehuetenango tal vez, no recuerdo muy bien el dato, sentenció a un hombre que había abusado sexualmente de su hija. La jueza logró llevarlo a la cárcel y a la hija la logró llevar a un hogar seguro. ¿Qué pasó? El abusador salió de la prisión, o sea, no cumplió su condena completa, y la hija, no recuerdo el motivo, regresó a su hogar. ¿Y qué pasó? El padre la asesinó. Entonces, este es un caso único, en el sentido de es el único que recuerdo, pero demuestra que no solo en países donde, uy, el primer mundo y que ahí no va a haber ese tipo de cosas y actitudes y acciones, uno pensaría que no, pero la verdad es que ese tipo de acciones se ven en todos lados. La forma en la que la justicia no es del todo justa, valga la redundancia, con todo el mundo. Además, también hay que remarcar el hecho de que esta investigación sirvió para poder crear un perfil para este hombre. Este hombre demostró en muchísimas ocasiones, incluso el propio delito y la forma en la que él lo llevó, demuestra una actitud psicópata. Su perfil demuestra que es una persona psicópata, la forma en la que no sentía remordimiento, la forma en la que a pesar de todo lo malo que había hecho se mantenía sereno, la planificación que demostró al momento de hacer todas y cada una de las violaciones es rasgos de una persona absolutamente desconectada de su sociedad. La forma en la que los lograba engañar, la que los lograba manipular para poder cometer sus crímenes, es propio de una persona psicópata. Entonces esta investigación también sirvió para poder crear ese perfil. Y además también sirvió para poder demostrar qué impacto había tenido este suceso traumático en las víctimas. O sea, se demostró gracias a los testimonios que
el impacto fue tan duradero que persistía aún a día de hoy. Fue un acto que los dejó marcados de por vida. El daño que se les dio a ellos es un daño que nunca iban a poder olvidar. Es obvio, el estrés postraumático que tendrían que haber vivido tuvo que haber sido extremadamente duro. Entonces aquí es donde también se da a entender que el impacto de todo esto fue extremadamente duro. Y esto se consiguió, ¿cómo? Gracias a las entrevistas, a los testimonios que las víctimas pudieron dar. También hay que destacar bastantes aspectos relacionados enteramente en la forma en la que él hizo su investigación. O sea, él se centró, sí, en un aspecto de narrar cómo sucedió la historia. Quiso ver un inicio, cómo se fue desarrollando todo, pero más estudió el fenómeno, o sea, estudió todo el suceso como fenómeno propio, fenómeno individual, y cómo esto le proporcionó una visión profunda de los abusos. O sea, le permitió entender cómo esto les había afectado. Pero también, y como lo mencioné al principio, esto dejó de ser solo un estudio del fenómeno y pasó a ser una investigación para provocar eh, una acción. Esto se da a entender por el hecho de que gracias a toda la información recopilada logró reunir más evidencia y logró demostrar que el sistema judicial tenía muchísimas fallas, además de que generó conciencia sobre los abusos o sea, los abusos, sí, o sea, las mujeres son las más afectadas, pero eso no quiere decir que el hombre no pueda ser afectado también. Entonces esto también ayudó a generar conciencia de que el hombre no es inmune a este tipo de sucesos, de acciones. Entonces, esa es lo que podría considerarse mi comentario, lo que yo pude recopilar, recolectar acerca de toda esta docuserie, es decir, poder relacionarlo con no directamente y explícitamente con una investigación cualitativa, no explícitamente yendo así como un listado. Lo llevé de forma como un podcast para poder que se pudiera entender cómo es que para poder escuchar y que yo me pudiera expresar y que de esa forma se pudiera dar a entender cómo es que yo me sentí. Por eso yo realicé este podcast para poder manifestar mis interpretaciones de forma en que se pudiera comprender y entender cómo yo me llegué a sentir. Eso es todo. La verdad es que como último comentario, yo no puedo dejar de pensar en que es un señor que se miraba muy débil y a mí como ser individual ese tipo de perfiles me resultan bastante como mi kriptonita. Me resultan bastante difíciles de ver porque no puedo yo imaginar a una persona así que sea así de malvada. ¿Por qué? Porque yo crecí con personas de ese mismo rubro de edades. Entonces, a mí se me hace imposible poder ver a alguien con el que yo he crecido de esa forma. Pero cuando vi toda la historia, se demostró que algunas veces en los jardines más bonitos, donde hay las flores más bonitas, hay cadáveres enterrados. Esa es mi último comentario. Espero que este podcast haya sido de su agrado. Feliz día y hasta pronto.